Bienvenidas de nuevo a Egipto al Descubierto. Hoy vamos a hablar del enigma por excelencia de Egipto, la Gran Pirámide. Teniendo en cuenta que las coincidencias y casualidades en Egipto no existen. No olvides suscribirte al canal, compartirlo y darle a like, pues es muy importante para mí y lo que más me ayuda a seguir manteniéndolo. ¿Nos vamos a Giza? Actualmente no sabemos a ciencia cierta qué es la Gran Pirámide. Según la arqueología, fueron construidas para albergar la momia del faraón, pero lo cierto es que dentro de ellas jamás se encontró ningún cuerpo ni resto orgánico, al menos de esa época, aunque en Micerinos, por ejemplo, sí se halló un cuerpo, pero datado en época tardía. También se afirma que fueron construidas por un pueblo eminentemente agrícola y que por casualidad dieron con el número pi, la perfecta orientación con Sirio y Orión, así como con los 4 puntos cardinales. Con esto no quiero que suene peyorativo en absoluto al referirme a un pueblo agrícola, como si no supieran hacer nada. Era un pueblo agrícola, pero de 3000 a.C. En una rápida descripción en cuanto a su composición interna más famosa, que no la única, diremos que consta, empezando desde abajo hacia arriba, cámara del caos, pasaje ascendente, el pozo, cámara de la reina, gran galería, cámara de los rastrillos, cámara del rey y cámaras de descarga. La entrada original está a unos 17 metros de altura, con 4 enormes bloques a 2 aguas y tras los que en 2023 se halló una nueva cámara, a pesar de que se decía que en la Gran Pirámide ya no había nada más que descubrir. Y lo que aún queda. Los historiadores clásicos, como Heródoto o Estrabón, dijeron que a cierto nivel, sin precisar cuál, había una roca basculante que se podía retirar y dejaría ver el canal descendente, lo que nos llevaría a la Cámara del Caos desde esta entrada original. Lo que parece estar claro es que estos clásicos conocían perfectamente esta entrada original de la Gran Pirámide. Todo esto me parece muy curioso, porque los muy posteriores exploradores iban a ciegas sin saber dónde estaba el acceso. Está claro que ese acceso se bloqueó o tapó de alguna manera bastantes siglos atrás sin estar a la vista la mencionada piedra basculante. Aquí nos encontramos con la primera pregunta. Si la Gran Pirámide, o todas, eran tumbas, ¿para qué se necesitaba una puerta basculante para entrar? ¿No se supone que el descanso eterno de cualquier ser humano, mucho más un faraón, no se podía profanar? Esta puerta basculante es mucho más importante de lo que pueda parecer, pues es un motivo más para asegurar que la pirámide no es una tumba, precisamente por facilitar una entrada y salida continuada. En vista de que no se sabía cuál era la entrada, nuestro avezado explorador, Howard Vyse, que tenía la manía de volarlo todo, se empeñó en encontrarla junto a su compañero de voladura, John C. Perrin. En la imagen vemos una de las obras de arte del salvaje Vyse, que creyó que la entrada estaba por esa zona y colocó los pertinentes cartuchos de pólvora. Claramente se equivocó. Comencemos pues por la entrada principal, que en la actualidad está cerrada totalmente al turismo. Lo primero que encontramos es un canal descendente que conduce a la Cámara del Caos, dejando a nuestra espalda la puerta de entrada. Esta Cámara del Caos es la primera de todas las estancias en la pirámide de las que no sabemos su función, ni de la cámara ni de lo que se encuentra en ella. Está labrada en la roca viva y tiene un pozo de unos 3 metros de profundidad, ampliado 6 más, de nuevo con pólvora por Howard Vyse. Todo ello para abandonar la exploración al ver que no había nada. Tristemente tendremos que nombrar a este bando alguna vez más a lo largo del vídeo. Al lado de este pozo, en la pared frontal, se encuentra un túnel de unos 16 metros que termina bruscamente, sin saber cuál es tampoco su utilidad, pues carece de cualquier tipo de texto ni relieve. La estructura de la cámara es la que le ha dado su nombre, pues parece estar construida al revés. Se talló el techo, pero el suelo se dejó en la roca viva sin terminar, o realmente quisieron dejarla así por algún motivo. Tampoco se sabe. Salimos de la Cámara del Caos, pero para hacernos una idea del recorrido actual, entraremos de nuevo por donde habitualmente entra el público. Al parecer, no solo los clásicos conocían la Gran Pirámide, sino que también lo conocía Al-Mamun.
califa del siglo IX después de Cristo, de singular sabiduría y empecinado buscador de ella. Le informaron que en la Gran Pirámide se hallaban ocultos tesoros asombrosos, como armas que jamás se oxidan, piezas de cristal que se pueden doblar sin que se rompan, así como el compendio de toda sabiduría. Emprendió entonces su viaje a Egipto y ahí le debemos el acceso actual. Desgraciadamente no encontró ningún tesoro material. Excavó un túnel que le llevó directamente a una bifurcación que es la que vemos en la imagen. En esta bifurcación, a la izquierda, se encuentra el pasaje descendente que da a la Cámara del Caos y a la derecha el principio del pasaje ascendente hacia la Gran Galería. En esta bifurcación también se encuentran los famosos bloques de granito de 3 toneladas cada uno que taponaban el pasaje descendente. También en esta ocasión se desconoce cuál era su función, aunque la opinión general es que sirvieron para taponar totalmente el acceso a la pirámide, lo que entonces contradeciría lo que dicen los clásicos de la puerta basculante. Si ese acceso estaba taponado por bloques de granito, ¿para qué querían una puerta basculante? Todo son preguntas. Volviendo al Mamun, la pregunta es: ¿cómo sabía en qué lugar tenía que excavar para esquivar los bloques de granito que le impedían el paso hacia el canal descendente y el resto de la pirámide? Quiero suponer que disponía de información detallada de la composición de la Gran Pirámide para ir al sitio exacto que le abriría el acceso a toda la pirámide o a casi toda. Es decir, la X marca el lugar. Llegamos ya al canal ascendente de unos 40 metros de longitud que da paso al pozo, la entrada a la Cámara de la Reina y a la Gran Galería. El pozo. En 1639, John Greaves lo nombra por primera vez. Actualmente se encuentra cerrado al público y pocas personas han podido acceder a él. Tiene una bajada vertical de unos 70 metros de longitud, excavado en la roca viva, sin pulir ni tallar. Termina en el canal descendente, a unos metros de la entrada de la Cámara del Caos. Se dice que fue tallado por los ladrones que vieron por ese túnel su vía de escape, pero no es posible, pues su final no tiene salida dando a la Cámara del Caos. Por tanto, no es un pozo de los ladrones. Más o menos a mitad del pozo se encuentra otra estancia que se conoce como la gruta. Parece estar revestida de ladrillos de adobe y está vacía, pero tampoco en esta ocasión tenemos ningún dato que nos indique su función. Parece tener un muro de mampostería que a mi parecer es posterior a la construcción de la Gran Pirámide. Salimos ya del pozo y nos vamos a otra cámara que es quizá la más especial por lo que se ha descubierto, su posición y cómo está diseñada: la Cámara de la Reina. Está precedida por un pasadizo de unos 40 metros en horizontal, en el que la Universidad de Waseda ha mostrado una cavidad paralela a este pasadizo, pero aún no se ha investigado nada sobre este asunto. Nos tendremos que contentar de momento con imaginar qué es lo que hay y sobre todo para qué, hasta que se pueda investigar a fondo. La Cámara de la Reina tiene unas dimensiones de unos 30 metros y está totalmente construida con piedra caliza y con el tan famoso techo a doble vertiente. A la izquierda de la entrada se encuentra lo que podríamos llamar nicho, que coincide con el eje exacto de la pirámide. No tenía nada en su interior, pero de nuevo el coronel Weiss, ante la tragedia que supondría para él no encontrar nada, excavó otros 15 metros, volviendo a hacer uso de su habitual vandalismo y de nuevo, nada. Eso es lo que había, nada de nada. Pólvora desperdiciada para nuestro pobre coronel Weiss. En 1872 se descubrieron los famosos y mal llamados canales de ventilación, ya que se encontraban tapados, así que no era para ventilar nada de nada. Estos canales están orientados hacia el norte y el sur. El canal sur está orientado al Can Mayor y a Sirio, la diosa Isis, y el norte a la Osa Menor. Por estos canales se introdujo en 1993 el robot U-Boat, de la mano del ingeniero Rudolf Gantenbrink, que llevó a un nuevo misterio, pues estaban taponados por un bloque con 2 pomos de cobre.
se hizo un pequeño orificio sin dañar en ningún momento el bloque para averiguar qué se encontraba tras esa, llamemos, puerta. Nada, tampoco había nada, solo otro bloque de idénticas características que cerraba de nuevo el paso. Sigamos recorriendo la cámara, pero esta vez miraremos al suelo por la curiosa colocación de los bloques que lo forman. Si nos fijamos bien, esos bloques tienen una posición poliangular muy similar a la cámara principal de la pirámide de Saullier-Tellarian que vimos en otro vídeo. Es tremendamente llamativa la habitual colocación de bloques poliangulares tanto en suelos como en algunos muros, como por ejemplo el templo de Kefren, el Osiraion o Saullier-Tellarian. ¿Por qué colocaban así los bloques? Otra pregunta más que no tiene contestación. Salimos de la cámara de la reina y nos encontramos con una de las más extraordinarias obras de ingeniería del antiguo Egipto, la Gran Galería. Con una altura de unos 9 metros y 46 de largo, es espectacular. Sus bloques están unidos en íntimo contacto, formándose aledizos que se van cerrando hasta que su ancho es de 1 metro. A cada uno de sus lados hay lo que podríamos llamar bancadas, con 27 huecos rectangulares que se dice eran para albergar las estatuas de los antecesores de Keops. Pero según la lista real de habidos, por ejemplo, únicamente hubo 20 reyes antes de Keops. Me parece que su utilidad no fue para contener ningún tipo de estatua. Una explicación podría ser que fueran elementos para la construcción, pero otra vez nos quedamos sin respuesta. Al final de la galería, en el muro de la izquierda, se encuentra la entrada a las famosísimas cámaras de descarga. Justo encima de la cámara del rey se encuentran estas famosas 5 cámaras. La primera fue descubierta en 1765 por Davidson y tiempo después, en 1837, el coronel Weiss, que no había olvidado su mochila con pólvora, se abrió paso a las siguientes cámaras. Aunque se ha dicho que su función es la de aliviar el peso de la cámara del rey, numerosos arquitectos han rechazado esta explicación diciendo que no tiene nada que ver. No puedo afirmar ni contradecir, pues no soy arquitecto, pero entiendo que si un experto afirma que no es esa su función, solo queda intentar encontrar el motivo por el que fueron construidas. En la quinta cámara se encuentra el tan famoso cartucho de Keops, que fue descubierto por Weiss, lo que solo por eso no me merece la más mínima confianza. Ya falsificó el nombre de Kefren en la estela de la Esfinge, pero este rey no está ahí por ninguna parte. Los jeroglíficos fueron traducidos por primera vez por Champollion en 1822. Era el comienzo de la investigación, pues se encontró la clave, pero aún no se conocía en profundidad. Si Champollion descifró Rosetta en 1822 y la incipiente egiptología estaba empezando a traducir, ¿cómo sabía Weiss en 1837 que ese cartucho era de Keops? ¿Cómo sabía que algunas marcas de cantero eran eso? Nombres de equipo de trabajadores, marcas en general. Aunque anteriormente estaba identificado el nombre de Keops, Weiss no podía decir «lo encontré», pues si estaba tan seguro no lo habría copiado mal 2 veces en sus notas. Solo hay que leerse la descripción del trabajo que hizo Weiss y mete la pata una y otra vez, a veces con particular insistencia. No es creíble. También es cierto que hay más grafitis en el resto de las cámaras, pero copiadas por Perrin, compañero de Weiss, y ya sabemos lo que opino de este personaje. No es llamativo que haya firmas de los canteros como equipo o amigos de Keops, pero no haya ni un solo jeroglífico en toda la pirámide que nos indique quién fue su propietario. Los textos que hay en la quinta cámara no son jeroglíficos perfectos, pero si la escritura solo estaba al alcance de los sacerdotes, nobles, etc., y no al pueblo llano, ¿qué tipo de obreros que sabían escribir cargaron con los bloques para toda la pirámide? Y no solo para toda la pirámide, sino que se subieron a la parte más alta y escondida de ella para dejar su firma. Dudo mucho que el jefe de obras subiera hasta allí para escribir. Si quería dejar alguna prueba, lo habría hecho en cualquier otro lugar visible. No sé si este razonamiento nos soluciona algo o nos genera aún más dudas sobre los textos de la cámara de descarga. Bajemos ya a la cámara del rey.
Antes de entrar, tenemos que atravesar una pequeña estancia llamada Cámara de los Rastrillos. Tiene 4 huecos en las paredes que parecen haber albergado enormes losas. Estas se deslizarían hacia abajo, taponando la entrada a la cámara en el momento de sellar la pirámide. No queda nada de estas losas, pero Al-Ma'mún tuvo que sortearlas, pero por la parte superior, para poder entrar. Otra vez, nos sorprende la capacidad de adivinación de Al-Ma'mún. ¿Cómo sabía que encima había un vacío que le permitiría acceder por ahí a la cámara del rey? ¿No habría sido más lógico picar el bloque por su parte central? Está muy claro que el califa tenía mucha más información sobre la Gran Pirámide. Estamos ya en la cámara del rey y es la estancia más increíble de toda la pirámide. La cámara mide unos 50 metros cuadrados y unos 6 metros de altura y posee el famosísimo sarcófago de granito rojo del que no se sabe tampoco su utilidad, ni cómo lo introdujeron en la cámara, ni cómo lo transportaron, ni cómo lo tallaron. Es más ancho que el hueco de la entrada, mide 2,27 de largo por 0,98 de ancho y 1,051 de alto. Como explicación, es posible que lo colocasen mientras se estaba construyendo, y puede que sea así, pero tenemos el mismo problema que con los bloques de la cámara e incluso de toda la pirámide. No tenemos ni la menor idea de cómo levantaron esos pesadísimos bloques y en este caso subirlos a semejante altura. Otra opción es que también lo pudieron haber subido por la gran galería, aunque entrañaría muchísima dificultad, pues hay que tener en cuenta que tiene una importante inclinación y no era como lo vemos ahora. Era una rampa lisa sin nada a que agarrarse. Creo que tampoco es viable. Curiosamente, en el muro de la derecha, teniendo el sarcófago de frente, hay un bloque que tiene exactamente las mismas medidas que el sarcófago. ¿Es posible que se hubiera introducido por ese hueco lo que daría paso a una estancia contigua? No deja de ser llamativa la coincidencia de medidas. Tanto los muros como el techo son de enormes bloques de granito rojo de Asuán y los 9 que conforman el techo pesan entre todos 400 toneladas. Como detalle, veremos que en la pared de la derecha el bloque superior es de una sola pieza, pesando él solo alrededor de 200 toneladas. En la cámara del rey encontramos 2 canales de ventilación que están orientados al norte y al sur. El norte está orientado a Alfa Draconis y el sur a Orión, Osiris. Al contrario que en la cámara de la reina, estos sí tienen salida al exterior. Salimos ya de la Gran Pirámide y vamos a hacernos algunas preguntas. Si empezamos por el exterior, aquí sí es necesario hablar, aunque sea un poquito, de medidas. Según las mediciones más o menos modernas, la pirámide se asienta sobre unos 6.000 metros cuadrados de lecho de roca, cortada y nivelada con una precisión pasmosa que, si hacemos caso a la cronología aceptada oficialmente, era totalmente imposible conseguir en el 2700 a.C., aunque está claro que no, pues la pirámide está ahí. Cabe destacar que la mayoría trata a los antiguos egipcios como si fueran bobos y no supieran ni cocer agua. De nuevo, eso es totalmente falso. Por todo Egipto encontramos pruebas de todo lo contrario. Solo hace falta encontrar qué método utilizaron, pero no eran tontos ni muchísimo menos. ¿Cómo subieron entonces y colocaron los bloques en la cámara del rey? Hemos dicho que solo los 9 que componen su techo pesan entre todas 400 toneladas. Vuelvo a insistir en que no conocían la rueda ni la polea, a pesar de que algunos dicen que sí, pero no es cierto. Su orientación, con respecto al norte verdadero, tiene un error de solo 5 minutos y 31 segundos de arco, algo imposible de conseguir con la tecnología actual, digan lo que digan. En sus medidas se encuentran el número pi y phi, el número de oro, pero que no tiene importancia, pues también se debe a la casualidad. A esto también sin comentarios. ¿Para qué se construyó o medio construyó la Cámara del Caos? No tiene ningún sentido y además tiene el pozo y el túnel que se excavaron aparentemente para nada. La Gran Pirámide no tiene 4 caras, sino 8. El 21 de marzo de 1934, al atardecer, André Pochon descubrió al tomar una fotografía
que la cara sur de la construcción no era lisa, sino que estaba constituida por dos planos. En la fecha del equinoccio se puede apreciar que la sombra divide un lado de la pirámide en dos, dando sombra a la media cara izquierda de la cara sur de la pirámide, como podemos ver en la foto. Como hemos dicho anteriormente, conocían perfectamente los solsticios y los equinoccios, y esto tampoco es una casualidad. Por lo visto, en la investigación de este fenómeno, lo importante no es que la pirámide tenga 8 lados, que se ven durante el equinoccio, sino que la hora en que se tomó la foto no coincide con los resultados de la instantánea, por lo que puede haber sido trucada. Puede que entonces sí fuera trucada, aunque no encuentro una razón lógica para hacerlo. Pero ahora, el llamado efecto relámpago se puede apreciar perfectamente, por lo que no hay trucaje de ningún tipo. Efectivamente, la pirámide tiene 8 lados. Yo me pregunto, ¿la pirámide tiene 8 lados? Rotundamente sí. ¿No es más fácil investigar cómo llegaron a este conocimiento en vez de perdernos si eran las 6, las 12 o las 4 de la madrugada? ¿No es más enriquecedor basarse en la multidisciplina y dejar de decir que ese tipo de cosas son casualidades? No estoy inventando nada, ni tomo de los escritos e historia lo que me parece oportuno. No lo hago nunca. Solo hay que leer los clásicos, la traducción completa de los papiros y los investigadores y científicos que se toman en serio la investigación de la Gran Pirámide. Eso sí, sin pólvora. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, comparte y ayúdame dando un like. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar en Egipto al Descubierto.